Capítulo 1. Introducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de filosofía peruana? ¿Se trata solo del estudio de Platón y Kant en Perú, o es algo más, moldeado por nuestra historia e identidad únicas? La filosofía peruana es un diálogo centenario, arraigado en nuestra tierra, y que evoluciona con nuestro pueblo. Comenzó antes de la llegada de los españoles y sigue creciendo hoy en día. Este viaje nos invita a mirar más allá del pensamiento occidental y descubrir las tradiciones que dan forma a nuestra nación. Revisitaremos la cosmovisión de los incas, veremos cómo se adaptaron las ideas europeas y conoceremos a los pensadores que impulsaron nuestra independencia. Lo que hace que nuestra filosofía sea peruana es cómo afronta nuestros retos: la desigualdad social, la diversidad, la memoria y la naturaleza. Es una filosofía con los pies en los Andes, el Amazonas y la costa, que plantea preguntas universales. Este ensayo es un mapa de ese territorio, una guía del patrimonio filosófico del Perú. Comprender la filosofía peruana es comenzar a comprender el alma del Perú. Capítulo 2. La filosofía antes de la conquista. Mucho antes de la llegada del pensamiento europeo, los Andes tenían una sofisticada cosmovisión, una visión del mundo que se vivía en la práctica cotidiana, arraigada en mitos y rituales. En su esencia se encontraba la interconexión. El mundo andino era un único tejido vivo llamado Pacha. Cada montaña, río, planta y animal poseía espíritu y voluntad propia, formando un mundo de relaciones. El Aini, o reciprocidad, era una ley cósmica que dictaba reacciones equilibradas para cada acción, fomentando la comunidad y la dependencia mutua. Enseñaba que el bienestar de cada uno era inseparable del conjunto, una poderosa lección ética. La dualidad y la complementariedad estructuraron el cosmos, con fuerzas opuestas pero complementarias como Hanan, arriba, y Hurin, abajo, masculino y femenino, sol y luna. No se trataba del bien contra el mal, sino de dos mitades de un todo necesario, que creaban equilibrio y armonía. El Yanantín enfatizaba que los opuestos se complementan, buscando la síntesis y el equilibrio por encima del conflicto. La concepción andina del tiempo era cíclica, con el pasado, el presente y el futuro, como fases interconectadas. El pasado siempre estaba presente, influyendo en el presente, fomentando el respeto por los antepasados y la tradición. El objetivo no era el progreso infinito, sino mantener la armonía dentro del ciclo cósmico. Esta filosofía prehispánica proporciona una base fundamental para comprender la cultura y el pensamiento peruanos. Ofrece una perspectiva única sobre el equilibrio, la comunidad y la naturaleza cíclica de la vida. Estos principios siguen resonando y ofrecen ideas sobre los retos contemporáneos. Capítulo 3. El escolasticismo y las semillas de la disidencia. La conquista española provocó un choque de cosmovisiones, suprimiendo la cosmovisión andina e imponiendo el escolasticismo europeo. La filosofía se convirtió en una herramienta para la justificación teológica y jurídica, dominada por el latín, la lógica, la metafísica y la teología. Pensadores como Juan de Espinosa Medrano trabajaban dentro de límites estrictos, debatiendo cuestiones teológicas y jurídicas. Sin embargo, surgieron semillas de disidencia cuando algunos pensadores cuestionaron sutilmente los supuestos coloniales. Personajes como Pedro de Peralta y Barnuevo mostraron interés por el conocimiento empírico, lo que supuso un cambio hacia la investigación crítica. Este periodo no fue de simple sumisión, sino un crisol en el que las ideas europeas se adaptaron y en ocasiones se subvirtieron. La tensión entre la filosofía impuesta y la experiencia vivida creó una efervescencia intelectual. Esta efervescencia sentó las bases para una conciencia filosófica crítica que cuestionaba los fundamentos del imperio. Capítulo 4. La filosofía en el nacimiento de una nación. La Ilustración europea inspiró a una nueva generación de pensadores peruanos, proporcionando munición intelectual para la independencia.
la filosofía se convirtió en un arma política, articulando una identidad peruana distintiva. Toribio Rodríguez de Mendoza reformó la educación, introduciendo la filosofía y la ciencia modernas, y fomentando el pensamiento crítico. Su labor moldeó a los futuros líderes del movimiento independentista, demostrando cómo la educación puede ser un acto filosófico y político. José Quijano y Carrillo utilizó el lenguaje de la Ilustración para criticar el poder colonial, mostrando el poder de la filosofía para decir la verdad. La filosofía de la época de la independencia era política y pragmática, centrada en justificar la revolución y definir la identidad nacional. Los pensadores utilizaron la filosofía de la Ilustración para abordar los problemas urgentes de la creación de un nuevo Estado peruano. Capítulo 5. Positivismo y espiritualismo. En el siglo XX, Perú abrazó el positivismo, defendiendo la ciencia y el progreso como claves para el orden social. Manuel González Prada fue un defensor radical que abogaba por la educación científica y defendía los derechos indígenas. Sin embargo, el materialismo del positivismo provocó una reacción que dio lugar al espiritualismo, defendido por Alejandro de Ustua. De Ustua hizo hincapié en la libertad, la creatividad y los valores morales, abogando por una educación que cultivara el espíritu humano. Este debate entre el positivismo y el espiritualismo definió el Perú de principios del siglo XX, reflejando las luchas sociales y políticas reales. Fue un conflicto entre una visión del futuro impulsada por la tecnología y otra que valoraba la cultura y la libertad individual. Esta tensión no era solo filosófica, sino que reflejaba la lucha de la nación por definir la modernidad en sus propios términos. El debate sigue influyendo en el pensamiento peruano, poniendo de relieve el equilibrio entre el progreso y los valores culturales. Capítulo 6. Mariátegui y Haya de la Torre. La agitación social de principios del siglo XX dio lugar a un enfoque en la justicia social, liderado por José Carlos Mariátegui. Mariátegui aplicó la teoría marxista al Perú, mezclándola con la cultura y los mitos indígenas, y abogando por una forma peruana de pensamiento crítico. Su obra fue una herramienta para la liberación nacional, haciendo hincapié en la necesidad de soluciones arraigadas en la realidad peruana. Víctor Raúl Haya de la Torre, un rival político, desarrolló una filosofía adaptada a América Latina, abogando por la unidad continental. Su debate fue filosófico, abordando temas como la historia, la cultura, la justicia y la identidad nacional. Ambos pensadores impulsaron la filosofía peruana hacia el compromiso con los problemas sociales urgentes. Establecieron una tradición de pensamiento socialmente comprometido, que influye en los intelectuales peruanos de hoy en día. Su legado sigue desafiando a los pensadores a abordar la desigualdad y buscar un auténtico proyecto nacional. Capítulo 7. De la liberación a la deconstrucción. En la última parte del siglo XX, la filosofía peruana evolucionó, respondiendo a las tendencias globales y a las realidades locales. La filosofía de la liberación, vinculada a la teología de la liberación, surgió con Gustavo Gutiérrez abogando por centrarse en los pobres. La filosofía se convirtió en una herramienta para analizar la injusticia y participar en las luchas por la liberación. Augusto Salazar Bondy cuestionó la autenticidad del pensamiento latinoamericano, lo que desencadenó un debate en todo el continente. La violencia política de los años 80 y 90 llevó a centrar la atención en la ética, los derechos humanos y la reconciliación. En los últimos años, se han producido diversos compromisos con el feminismo, el postestructuralismo y la ética medioambiental. Hay un renovado interés por las cosmovisiones andinas y amazónicas como fuentes vivas de sabiduría. La conversación es ahora más rica y variada, reflejando la complejidad del Perú en el siglo XXI. Capítulo 8. La cuestión de la autenticidad. Una crítica persistente a la filosofía peruana
es su aparente falta de autenticidad, ya que se basa en sistemas europeos importados. Esta crítica cuestiona si las filosofías extranjeras pueden explicar verdaderamente las realidades peruanas. La filosofía en Perú se ha limitado a menudo al ámbito académico, desconectada de los urgentes problemas sociales. El reto consiste en hacer que la filosofía sea relevante para la sociedad en general, contribuyendo al debate público y a la búsqueda de soluciones. Una filosofía verdaderamente peruana debe ser descentralizada e incorporar la diversidad de sabidurías y experiencias regionales. La exigencia de autenticidad absoluta puede ser una trampa. La creatividad reside en adaptar y sintetizar las tradiciones globales. El reto no es la pureza, sino la relevancia y la creatividad, haciendo que la filosofía se adapte a la realidad única del Perú. Capítulo 9. ¿Por qué la filosofía peruana es importante hoy en día? En un mundo que se enfrenta a retos sin precedentes, las lecciones de la filosofía peruana son más relevantes que nunca. La cosmovisión andina ofrece un antídoto contra el individualismo destructivo, enfatizando la interconexión y el equilibrio con la naturaleza. La lucha por la justicia social sigue siendo crucial. Proporcionar herramientas para analizar la desigualdad e imaginar una sociedad justa. La filosofía es una necesidad para cualquier comunidad que aspire a ser libre y justa, obligándonos a plantear preguntas incómodas. El debate sobre la identidad y la autenticidad refleja los desafíos del mundo globalizado, enseñando que la identidad es un proceso continuo. La importancia de la filosofía peruana radica en su compromiso con su realidad, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Es la historia del viaje de un pueblo para comprenderse a sí mismo y construir un hogar en una tierra compleja. Para los jóvenes, explorar esta tradición es una invitación a unirse a la búsqueda de la sabiduría, la justicia y una forma de convivencia.